mente sea en la mente de nosotros. Nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos que seguir creciendo en esa mente, ser renovados. Así de que es a través de la palabra como vamos a seguir viéndolo, pues siempre que recibimos esa revelación maravillosa. Así de que en el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos a nuestro Padre Celestial. El apóstol Pablo escribe en una de sus cartas cuál es el principal propósito por el cual Cristo Jesús vino a este mundo. El propósito de Jesús y lo que más está en su corazón lo expresa Pablo de la siguiente manera. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto lo escribe en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 25, la segunda parte de este versículo. Y aquí está el propósito por el cual lo hizo. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar a la iglesia para sí mismo gloriosa. Somos una iglesia gloriosa, ¿sí? Para el Señor. Sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Este es el propósito. Esto es lo más importante que está en el corazón de Jesús, el amor por su iglesia. Por eso Él vino a este mundo, por eso Él se entregó a la muerte y muerte de cruz. Y este propósito empieza a manifestarse en el mismo momento en el que Jesús venció la muerte, al resucitar lo hizo para que nosotros, su iglesia, iniciase este camino, este proceso. Satanás creía que él, al haber influido, haber influenciado al sistema religioso de los judíos, a los sumos sacerdotes, al Sanedrín y todo, para que llevasen a Jesús a la muerte, él creía que había logrado su objetivo. Lo había iniciado Satanás cuando Jesús fue al desierto, antes de iniciar su ministerio. Jesús ayunó durante 40 días y dice la palabra que allí Satanás lo tentó. Y en el Evangelio de Mateo tenemos esta referencia a todo lo que sucedió. Así de que no solamente en el inicio del ministerio de Jesús, no solamente en todo lo que Satanás elaboró y todo lo que hizo para llevarle a la cruz pensando que allí lo iba a derrotar, sino que cuando se dio cuenta que el derrotado había sido él, cuando Jesús resucitó, se empeñó desde el mismo momento que esto sucedió en ir en contra del propósito de Jesús, para lo que ya Satanás sabía que contra Jesús no había podido hacer nada. Ya sabía que Jesús había derrotado la muerte y había resucitado. Satanás ya sabía que Jesús había recuperado la gloria que había dejado al dejar su divinidad y venir como hombre a este mundo. Así de que ahora su empeño directamente en el propósito de Jesús, que somos nosotros, que es esta iglesia gloriosa que se presentó para Él mismo, que presenta para Él mismo. Esta iglesia que Jesús desea que siga creciendo y formándose sin manchas, sin arruga, como lo acabamos de leer. Por eso es importante que nosotros al recibir esta palabra veamos cómo Jesús actuó. Jesús sabía lo que Satanás intentaba hacer desde el mismo momento en el que lo quiso tentar, no quiso, sino que lo tentó allá en el desierto.
Y el Señor permitió que esto sucediera para enseñanza nuestra, para nosotros, su iglesia, para que nosotros aprendamos de Él, porque Él vino a este mundo en su humanidad igual que nosotros. Y Él derrotó a Satanás contra la única arma que Satanás podía usar contra Jesús y que puede usar ahora contra su iglesia, que es lo que la palabra denomina sus dardos, esos dardos de fuego. Recordemos estos pasajes allá en el desierto, cuando el Señor estuvo ayunando durante 40 días. Después de haber ayunado, haber pasado estos 40 días, el cuerpo de Jesús tenía la necesidad, sentía hambre. El cerebro envía esta señal de hambre precisamente cuando sabe que es necesario tomar alimento. Probablemente ninguno de los que estemos aquí hayamos durado 40 días sin probar alimento. Pero cuando el ayuno por estos 40 días es inspirado, es llevado por el Espíritu Santo, sucede algo maravilloso. Dios nos creó, somos la mayor creación de Él, nuestro cuerpo es algo impresionantemente maravilloso. No voy a entrar en detalles, no nos da tiempo para eso, pero el cerebro tiene la capacidad de normar nuestro organismo cuando en 40 días no recibimos alimento. Él envía todas las señales necesarias para que nuestro cuerpo pueda responder y pueda soportar la ausencia de alimento. Hay una gran diferencia cuando alguien hace una huelga de hambre por cualquier otro motivo. A los 40 días está ya en una camilla con suero y bueno, no puede ni levantarse. Pero cuando el ayuno es guiado por el Espíritu Santo, el cuerpo sabe lo que tiene que hacer y puede soportar esos 40 días, pero vas a sentir hambre. ¿Por qué? Porque el cerebro fue diseñado para enviar esta señal, así como te envía una señal cuando necesitas aire y sientes la necesidad de respirar. Es algo vital para nosotros. Así es de que estamos hablando de la necesidad. Jesús tenía hambre, el cuerpo de Jesús después de 40 días sentía la necesidad del alimento. Entonces Satanás le quiso tentar y se le presentó, dice el versículo 3 del capítulo 4 del Evangelio de Mateo, que acercándose el tentador le dijo: ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Satanás sabía que él era el hijo de Dios, pero también sabía que después de 40 días su cuerpo tenía la necesidad del alimento, estaba sintiendo el hambre, ese sentir que genera el cerebro en nuestro cuerpo. Los dardos de fuego que Satanás envía van siempre dirigidos a un blanco específico y con una finalidad. Aquí este dardo va a la mente de Jesús, atacando la necesidad que su cuerpo tenía de alimento. Jesús le respondió ante esta situación: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que hay un escudo, que el escudo de la fe es el escudo que puede detener cualquier dardo que el enemigo lance contra nosotros. Esas son las armas de Satanás. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo y somos liberados del reino de la oscuridad en el cual estábamos esclavizados y somos trasladados al reino de la luz, al reino de Dios, el Espíritu Santo sella nuestro corazón. Jesús nos da una plena y total libertad.
y Satanás ya no tiene ni parte ni suerte en nosotros. Pero él puede intentar, no puede, él lo intenta constantemente hacernos daño, porque somos el propósito del Señor. Somos su iglesia, somos una iglesia gloriosa. Y aunque cada uno de nosotros formamos parte de este cuerpo que es la iglesia de Cristo, pero es contra nosotros, contra los cuales Él intenta dañar y hacerle daño, porque lo que más ama a Jesús es su iglesia, somos nosotros. Estos dardos que lanzó Satanás a Jesús para tentarle, son los mismos que sigue lanzándonos a nosotros el día de hoy. Y el Señor permitió esto precisamente para enseñarnos, para dejarnos una lección. Empezaba su ministerio, fue la primera lección que Jesús dejó para nosotros. Es lo primero. Cuando Satanás vio que por el lado de la necesidad de su cuerpo no podía hacer absolutamente nada, entonces lo llevó hasta la ciudad santa y lo puso de pie sobre el pináculo del templo. Y le dice, ya que eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevarán, para que tu pie jamás tropiece en piedra. Este dardo va contra el razonamiento. Quiere que Jesús razone y que diga, bueno, sí, yo soy el Hijo de Dios, le voy a demostrar que puedo hacerlo y que no me va a pasar nada. Es importante que veamos algo. Número uno, Satanás está manejando la palabra de Dios. Satanás conoce lo que estaba escrito. Todo esto que está haciendo Satanás y las respuestas que está dándole Jesús, lo podemos encontrar, lo podemos ver en Deuteronomio, en el capítulo, leyendo todo lo que es el capítulo 8 el capítulo 6, perdón, de Deuteronomio, desde el versículo 8. Allí están todas las respuestas que le dio Jesús. Satanás las conoce y maneja la palabra y utiliza la palabra para intentar hacer razonar a Jesús, pero con una finalidad de desviarlo de su propósito, de destruir el propósito que él tenía. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque muchos el día de hoy pueden usar la palabra de Dios para hacerte razonar, pero con intenciones completamente equivocadas. No porque alguien conozca la palabra y te la pueda mencionar, tú puedes estar completamente descuidado a ello. Porque lo estamos viendo como Satanás, con el mismo Jesús, con el mismo Hijo de Dios, está usando las Escrituras para llevarlo a un razonamiento, intentando que Jesús cometiese un error. El Señor le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente lo lleva el diablo esta vez a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Este tercer dado, ¿a dónde iba dirigido? Ya había intentado llegar a hacer daño en la mente de Jesús, ¿sí? Lanzando un dardo contra la necesidad de su cuerpo. Intentó hacerlo a través del razonamiento y ahora va contra el deseo. Este pasaje nos muestra cómo todo esto sucede en una dimensión fuera de lo físico. En ese momento, allí no había ningún discípulo de Jesús. Jesús todavía no llamaba a sus discípulos. Jesús todavía ni siquiera se encontraba con Juan el Bautista. Era Jesús el que solo había ido al desierto, había ayunado 40 días para iniciar su ministerio. Es Jesús el que
transmite esto a sus discípulos y ellos en el Evangelio nos lo dan a conocer. Es la primera enseñanza de Jesús, pero esto sucede en una dimensión no en lo físico. No en lo físico. Satanás tomó a Jesús y le dijo, ven, te voy a llevar y te voy a subir a lo más alto del templo. No, Satanás no tiene autoridad para hacer eso. Y sabemos que físicamente, por muy alto que subas, la montaña más alta que puedas imaginarte, no vas a poder alcanzar ver todos los reinos del mundo, ni ver su gloria. Estamos hablando de una dimensión que no tiene que ver con lo que físicamente nosotros podemos entender. Pero Jesús lo está transmitiendo, nos lo está enseñando para que entendamos y tengamos una lección de esto. Y la primera enseñanza de Jesús para nosotros. Así es de que después de que Satanás apeló al deseo, ¿qué sucedió en el paraíso con el primer pecado, la primera desobediencia cuando Adán y Eva? ¿Qué hizo Satanás? ¿Qué hizo este tentador? Exactamente eso. Le lanzó un dardo a Adán y Eva para despertar en ellos el deseo. ¿Qué les dijo Satanás? Si ustedes comen de ese árbol que les dijo Dios que no comieran, ustedes serán como Él. Tendrán el conocimiento. Despertó en ellos el deseo de ser como Dios. Así es de que Satanás quiso emplear la misma estrategia con Jesús. Mira, yo te doy todo esto si tú te postras y me adoras. En ese momento Jesús dijo, basta, aléjate de mí, Satanás. Esto lo pudo haber hecho Jesús desde el primer momento. En el primer momento, cuando lo tentó con las piedras, las convirtiera en panes, allí Jesús pudo haberle dicho, Satanás, tú no tienes nada, vamos, y lo echa para afuera. Sin embargo, Jesús está permitiendo todo esto para dejarnos a nosotros este testimonio. Todo lo que hizo Jesús, todo lo que habló, todo lo que Jesús permitió, lo que no hizo y lo que hizo en el momento en que lo hizo para dejarnos a nosotros una enseñanza para su iglesia. Así de que en este tercer ataque de Satanás contra el Señor, ahí ya el Señor le dice, mira, apártate de mí, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en ese momento, los ángeles que estaban allí, porque siempre estuvieron los ángeles alrededor de Jesús observando, viendo, como testigo de lo que Él estaba haciendo, en ese momento se acercaron al Señor y le sirvieron, respetando la autoridad del Hijo de Dios. Los ángeles pudieron haber actuado desde un momento contra Satanás, pero no lo hicieron, porque Jesús es la máxima autoridad que existe en todo. Así de que allí estuvieron esperando a ver qué era lo que el Señor hacía. Muy bien. Después de este pasaje, empieza el ministerio de Jesús. Satanás sabía que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. Y entonces empezó a dirigir todos sus armas, todos sus dardos contra la cúpula religiosa de los judíos, contra los sacerdotes, los sumos sacerdotes, y empezó a lanzarle esos dardos precisamente ante el temor que ellos tenían de que se levantase un hombre como estaban viendo a Jesús ya en ese momento, que jalase a las masas, a las mayorías. Tenían temor, empezó a surgir en ellos el temor de que la autoridad que tenían, el control sobre el pueblo y todo lo que ellos ejercían se viniese abajo. Y allí fue donde Satanás, inclusive en la figura de Judas, despertando el deseo por el dinero, por lo que él mismo manejaba, lo usó para llegar al punto donde Jesús fue llevado a la cruz. Pensando Satanás que si no había podido detener el propósito de Jesús allá en el desierto, lo lograría allí
llevándolo a la cruz. No sabía lo que iba a suceder. Así de que, como lo dije al principio, en el momento en el que Jesús resucita y vence a la muerte, Satanás vio que había perdido, que ya no podía hacer nada en contra de Jesús, que ya no tenía ningún arma que pudiera usar contra de él. Y enfocó toda su artillería contra la iglesia de Cristo, no contra el mundo. El mundo no necesita. Una de las más grandes mentiras que a mí me dijeron de pequeño o de adolescente era que si me portaba mal se me iba a aparecer el diablo. No, el diablo no se te aparece cuando te portas mal. El diablo no te va a asustar para que dejes de portarte mal. Esa es una mentira. El diablo se te aparece cuando tú has venido al reino. Allí, porque eso es lo que él quiere hacer. Cuando estás en el reino de la oscuridad, cuando no conoces al Señor, el diablo te deja tranquilo. Allí no te ataca, allí solamente sigue alimentando, sigue dándote. ¿Sí? Sigue que te ayuda para que sigas por el camino que vas, que todo te salga, entre comillas, bien, crees que te está yendo bien, que te va todo, que todo te sale, que te invitan a muchas fiestas, que todo está chévere, etcétera, etcétera. Es cuando vienes al reino. Es cuando vienes a formar parte de la iglesia de Cristo, la iglesia gloriosa, la iglesia que Jesús ama. Es entonces cuando Él empieza a lanzar sus dardos contra nosotros. Empieza a lanzar sus dardos contra nuestra mente, contra nuestros pensamientos, contra nuestros razonamientos, contra nuestros deseos, nuestra carne. Allí es donde viene el ataque de Satanás contra la iglesia. Jesús dijo, Satanás te va a zarandear, sí, pero mi iglesia, dijo Jesús, va a prevalecer hasta la eternidad. Ahora bien, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos en el mundo somos parte del cuerpo. Pero individualmente tenemos que estar atentos. Porque es contra cada uno de nosotros, de una manera individual, contra la que Satanás actúa. Y es contra cada uno de nosotros de una manera personal donde él lanza sus dardos, donde él quiere dañarnos, quiere desviarnos, quiere generar, dice la palabra y Jesús lo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, pero el ladrón, el tentador, el acusador ha venido para matar, robar y destruir. Y eso lo hace a través de los dardos que lanza a nuestra mente, de acuerdo a todos los sistemas del mundo, las doctrinas del mundo y a todo lo que el sistema está creando y generando en nuestros tiempos. Así es de que hemos venido viendo, hablando, nos ha venido hablando el Señor a través de su palabra, porque es uno de los propósitos primordiales en nosotros que la mente de Jesús se forme en nosotros. ¿Por qué debemos de renovar nuestra mente, nuestra vieja manera de pensar? ¿Por qué debemos de ir a esa transfiguración de nuestra mente y que siga formándose la mente de Cristo? Porque precisamente estamos viendo cómo Jesús respondió a los ataques de Satanás cuando Satanás quiso desviarlo de su propósito. Todos estos ataques fueron a la mente, a su razonamiento, a sus deseos. ¿Y cómo lo venció? ¿Con qué lo venció? Con la palabra. Escrito está. Leemos en el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si la palabra de Dios no se revela en el corazón,
si no hay ese depósito profético en nuestro corazón, donde la palabra está presente y viene, sube a nuestra mente en el momento en el que los dardos del enemigo vienen en contra de nosotros, cuando los pensamientos se manifiestan en nosotros, por aquello que podamos ver, podemos escuchar, por aquello que podamos recordar, inclusive en nuestra propia memoria. Cuando empezamos a desarrollar razonamientos en función de determinadas acciones o situaciones, o cuando permitimos que los deseos propios de nuestra naturaleza empiecen a manifestarse. Cuando la palabra está en nuestro corazón y el espíritu de la mente gobierna nuestra mente, entonces podemos actuar como Jesús lo hizo allí en el desierto, ¿sí? La palabra de Dios tiene un efecto purificador en nosotros. Cuando Jesús les dijo, y esto está establecido allí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3, les dijo Jesús a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por mi palabra. Y estaba hablándole a aquellos discípulos que le seguían. Aún no había muerto Jesús, aún no había venido el Espíritu Santo sobre de ellos, pero ya Jesús había establecido una palabra sobre de ellos. En nosotros, en el momento en el que nacemos de nuevo, en el momento en el que le aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, en ese momento la palabra establece que nacemos de nuevo, que somos nuevas criaturas, que todo lo que había atrás en nosotros, todo ha quedado atrás y que ahora somos hechos una nueva criatura. En ese momento la palabra que viene a nosotros nos purifica, nos limpia de todo. Pero nuestra mente no es limpiada. Nuestra mente queda allí con todo lo que ha aprendido, lo que tiene, lo que ha generado. Por eso es el tema que hemos venido desarrollando durante todo este tiempo. Romanos 12:2, no os amoldéis a esa manera de pensar, no os amoldéis a esa manera de razonar, todo eso que había en ti, sino es necesario una renovación, una transformación de la mente en el poder del Espíritu Santo. Es necesaria que la mente de Cristo se forme en nosotros. Por eso el apóstol Pablo lo dijo en la primera carta a los Corintios, ¿sí? El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Eso está en la mente. Es con la mente con la que el hombre natural rechaza las cosas de Dios, ¿sí? Porque para él son necedad y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente, ¿sí? Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 2, del versículo 14 al 16. Antes de conocer a Cristo, nosotros vivíamos en el humanismo. El humanismo es una doctrina que nos enseña que todo depende de tu esfuerzo, todo depende de tu conocimiento, todo depende de tus habilidades, que si tú te preparas, que si tú te repites a ti mismo que eres capaz de lograrlo, que si tú haces tal o cual cosa vas a alcanzar el éxito, pero todo está únicamente enfocado en el esfuerzo del ser humano, en sus capacidades, en sus habilidades, en su conocimiento, en su inteligencia. Eso es el humanismo. Pero cuando conocemos al Señor, cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y empieza la palabra de Dios a obrar en nosotros y a cambiar nuestra mente, empezamos a saber, a darnos cuenta, a razonar de que sin Dios nada somos, que todo lo que tenemos es por Él, que Él es el que nos fortalece, Él es el que nos perfecciona, Él es el que nos afirma, Él es el que nos da la capacidad, la sabiduría, la fortaleza, la vida, que todo depende de Él. Y esa es la gran diferencia. Una mente que tiene la claridad de que venimos de Dios,
de que Él es el que nos sostiene, que es Él el que ha puesto el propósito en nuestra vida, ya no tiene al humanismo como la fuerza, como el fundamento para alcanzar lo que Él desea. Y esto es precisamente lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué hizo Jesús en el desierto? Jesús lo que hizo en el desierto fue resistir al diablo. Resistió a Satanás. ¿Sí? ¿Y qué pasó con Satanás? Fuera. El apóstol Santiago escribe en el capítulo 4, versículo 7. Sed pues dóciles a Dios y resistid al diablo, y se irá de vosotros. No necesitas andar haciendo pataletas, ni gritos, ni brincos, ni no sé cuántas cosas hacen. Que el diablo, tú resístelo. Que la palabra esté en tu corazón. Que la palabra subra tu mente. Que tu palabra sea dada con tu boca. Y el diablo se va a ir de ti. Así como lo hizo Jesús. Esa es la palabra. No es una doctrina mía. No soy yo el que lo estoy diciendo. Es el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo para la iglesia de Cristo. Resístelo. ¿Y cómo se resiste al diablo? Con la palabra. ¿Cómo lo resistió Jesús? ¿Acaso Jesús qué hizo? Ay, vamos a hacer guerra espiritual contra el diablo para que sea el diablo. Nada. Escrito está una. Escrito está dos. Escrito está y te vas de aquí. Eso es lo que nos enseña la palabra. Podrás hacer lo que quieras. Eso es humanismo. Podrás hacer lo que quieras. ¿Sí? Pero si no lo resistes con la palabra, el diablo se va a reír de ti. Se va a reír de ti. Por eso es importante que entendamos estos principios que están aquí establecidos. Miren, Primera de Pedro dice así: sed sobrios, velad, vuestro acusador. ¿Quién es nuestro acusador? El diablo. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y por qué anda como león rugiente? Porque no pudo contra Jesús. No pudo contra Él. Y se dio cuenta que nosotros, su iglesia, es lo que más ama. Somos la iglesia gloriosa de Jesucristo. Y por eso anda como león rugiente contra nosotros. ¿Sí? Ajá. Resistidle pues, dice el versículo 9. Resistidles pues firmes en la fe. ¿Quieres resistir al diablo? Tienes que estar firme en tu fe. Y la fe es Cristo en nosotros. La fe es la mente de Cristo en nosotros. La fe es la palabra de Dios hecha viva en nuestro corazón. Esa es la fe. No es un término, no es un concepto. Yo tengo mucha fe y a las primeras de cambio, ¡blum!, vas al suelo. No, Señor. Tener fe es tener a Cristo en el corazón. Tener fe es que su palabra se manifieste. Y para eso, Jesús, obvio, Él la hizo, Él la creó, Él la dio. Estaba lleno de su palabra. Las escrituras estaban en su corazón. Si nosotros no tenemos ese depósito profético en nuestro corazón, si no está ese depósito que es la palabra de Dios, mientras corres a buscar la Biblia y a ver dónde dejaste los lentes para leer dónde encuentras un versículo para resistir al diablo, ya el diablo te metió zancadilla. A lo mejor vas a tardar mucho rato en buscar los lentes y los lentes estaban abajo de la Biblia y nunca los viste. Termino con el versículo 10. Y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo,
después de que padezcáis un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. No eres tú, no es tu capacidad, no son tus fuerzas, no es tu conocimiento, no es lo que tú puedas hacer. Es Él mismo, el Dios de la gloria, quien nos va a fortalecer, a perfeccionar, a afirmar y a establecer. Y a Él sea toda la soberanía por los siglos de los siglos. Amén. Pónganse de pie, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es fiel y verdadera. Porque tu palabra nos purifica, Señor. Porque es tu palabra la que tiene la autoridad. Es tu palabra, Señor, la que tiene el poder en nosotros. Es tu palabra, Señor, la que nos afirma. Tu palabra la que nos establece, la que nos fortalece, Señor. La que día a día nos va perfeccionando. Es tu palabra, Señor, la que lleva nuestra mente en este proceso de renovación, de transformación, para que sea la mente de Cristo en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. A ti te damos hoy toda la honra, toda la gloria. Y como el apóstol Pedro lo escribió, Señor, la soberanía por toda la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.